La tarde de octubre 11 de 1973, Charles Hickson y Calvert Parker reportaron a la oficina del sheriff de Jackson, Mississippi, que habían sido abducidos por un ovni. Se encontraban pescando a la orilla del río cuando escucharon un zumbido y vieron dos luces azules a la distancia. Justo en ese momento observaron como una figura ovalada, como un platillo de unos 30 metros de altura, de donde se encontraban volaba en el cielo. Hickson y Parker aseguran que se encontraban conscientes cuando de repente se paralizaron y tres criaturas sin cuello y de piel gruesa como de elefantes se los llevaron a bordo de lo que parecía una nave pequeña hacia el platillo volador y fueron sujetos a diferentes exámenes. Esta es la historia de Charles Hickson y Calvert Parker, ocurrida en el condado de Pascagoula, una historia que muy pocos se animan a contar. Esto es uno de los casos de abducciones más famosos de la historia americana. Extrañamente, ellos afirman que fueron abducidos solamente con el interés de ser examinados físicamente. A mitad del siglo XX, era extraño que se reportaran este tipo de casos. A nivel nacional, solamente había algunos 10 casos, cosa contraria al número de casos reportados en el 2024, el cual asciende a medio millón. Ambos personajes tenían un interesante pasado. Hickson era un supervisor de una tienda, mientras que Calvin Parker Jr., de 19 años, era hijo del mejor amigo de Hickson de muchos años atrás y trabajaba para Hickson y quien también era su arrendador. Parker le rentaba un cuarto a Hickson y a su esposa Grutter. Cuando Hickson fue entrevistado, Hickson afirma que los levitaron en el aire y fueron llevados dentro de la nave y por más que se quería resistir, le era imposible hacerlo. No podía moverse y lo único que podía hacer era mover los ojos. Dentro de la nave todo era brilloso. Hickson describió que fueron analizados con una especie de ojo electrónico y mientras lo hacían, recibía mensajes telepáticos que no se preocupara. En algún momento, mientras estaba siendo examinado Hickson, comentó que una criatura de aspecto femenino lo empezó a revisar. También menciona que cuando se le acercó la criatura, esta lo pinchó en la mejilla y luego acercó sus dedos a su boca y los metió dentro de su garganta. También trató de meterlos en las cavidades nasales y ahí fue cuando empezó a lastimarlo y ahogarlo. Fue cuando realmente Hickson sintió terror. La criatura de alguna manera telepática le decía que no estuviera asustado. Hickson nunca supo cuánto tiempo pasó dentro de la nave, a lo mejor media hora o a lo mejor hora y media. La luz estaba por todos lados, alumbrando el techo, las paredes y el piso. Cuando finalmente fue liberado, se encontró con Parker a la orilla del río como si estuviera en un trance. Él estaba claramente en shock y segundos después, el objeto volador salió disparado al cielo y se desvaneció de su vista. Como podrán imaginar, al principio ambos estaban dudosos de contar lo que les había sucedido. No querían que pensaran que estaban locos, pero Hickson en algún momento convenció a Parker y decidieron reportarlo primeramente a la base de la Fuerza Aérea Kessler, pero llegando ahí les dijeron que ya no manejaban ese tipo de situaciones. Por si no lo saben, esta base antes de este acontecimiento había estado envuelto en varios proyectos de la misma índole. Primeramente participó en el proyecto SIGN de julio de 1947 a 1949, donde el incidente Roswell en Nuevo México fue el principal. La función del proyecto era recopilar y analizar información de avistamientos ovni. También participó en el proyecto Roach de 1949 a 1952, con un enfoque más escéptico a los avistamientos ovni. Por último, participó en el proyecto Libro Azul de 1952 a 1969, el cual era establecido para estudiar avistamientos ovni y determinar si representaban una amenaza a la seguridad nacional. En octubre de 1973 reportaron una experiencia de abducción a la base Kessler, pero el sargento de la base les dijo que reportaran el caso al sheriff del condado. Al principio ellos estaban dudosos de hacerlo. Imagínense llegar con el sheriff y decirles: fuimos capturados por aliens, por lo que decidieron primeramente ir hacia el periódico local y hablar con algún reportero. Pero cuando llegaron a las oficinas estaban cerradas, por lo que Charles Hickson y Calvin Parker sintieron que no tenían otra alternativa más que hablar con el sheriff, y así lo hicieron. Cuando le estaban contando lo sucedido al sheriff Fred Diamond, le pidieron no publicar el incidente,
pero la información se fugó inmediatamente. Y al siguiente día, la comisaría fue invadida de llamadas por todos los medios de la nación. Los dos testigos estaban frenéticos mientras reportaban lo sucedido a la policía. Era como si hubieran visto algo que no debían de ver. Cada uno de ellos tenía una herida punzante en un brazo, y extrañamente ambos hombres pasaron el examen del polígrafo para saber si no mentían. Después de que el sheriff escuchó su historia, los trasladó a un cuarto donde había una grabadora oculta y esperando que ellos hablaran entre ellos y se descubrieran el engaño. No mucho después la prensa recogió la historia y el encuentro en Pascagoula se hizo viral en todo el país. En enero de 1952, Jim y Cora Lorenzen fundaron APRO, una organización en Arizona para investigar avistamientos, y al conocer la noticia enviaron al profesor James Harrer a Mississippi para conducir una investigación. Después del incidente hubo dos tipos de reacciones. Hickson le contaría la historia a quien quisiera escucharla, en la iglesia y en reuniones sociales, pero Parker era un joven que se alejó del público, afirmando que se mantenía ocupado en su nuevo trabajo en los campos petroleros con su nueva esposa. Después Parker reconoció que cada vez que lo reconocían, abandonaba los trabajos. Él quería tener una vida normal, alejada de aquel evento. De acuerdo con la información de la policía, la reacción de Parker había sido la que los había convencido de que algo había pasado. Escucharon a Parker decirle a Hickson que no contara nada. Tenía miedo de que aquellas cosas no querían que se supiera lo que había pasado y que iban a regresar por ellos. Parker creía que había sido drogado junto con la herida que tenía en el brazo. Pensaba que había sido infectado por los aliens o expuesto a una radiación que podría dañar a otras personas. Se sentía frustrado por cómo se llevaba la investigación sobre lo que les había sucedido. La siguiente entrevista fue especial en aquel momento. Era la primera vez que un testimonio había sido captado en televisión de un caso de abducción sobre ovnis. Un reportero informó: lo que he visto en persona, y ellos están claramente al punto del colapso. Ellos han pasado por algo que nadie pudo estar preparado para ello. La noticia seguía propagándose por todo el país, y aunque no era la primera vez que esto se reportaba, había algo diferente en el caso de Hickson y Parker. Su historia había llegado a ser tan popular que programas nocturnos famosos de aquellas fechas, como el de Johnny Carson y David Kevitt, lo tuvieron como invitado. Pasaron los meses y la historia se empezó a apagar. Ocasionalmente aparecía en algún medio, pero apagándose conforme el tiempo avanzaba. Y aquí está la pregunta clave: ¿pasó o no pasó el incidente? Mucha gente creyó la historia de Hickson, y conforme pasaba el tiempo una gran cantidad de testigos apoyaban sus afirmaciones. Unos años antes del incidente, el capitán Glenn Ryder informó avistamientos de luces reportadas en las noches, pero él nunca los incluyó en los reportes policiales. En diciembre del mismo año, una testigo anónima reportó que ella estaba en una estación de gasolina en Pascagoula cuando ella y otras personas vieron un objeto volador sobre ellos. En octubre del 2001, Natalie Chambers, reportera de la AP, informó que un nuevo testigo del caso de Pascagoula había surgido. El testigo fue identificado como Mike Cataldo, un jefe naval retirado. Cataldo atestigó que él y otros compañeros suyos abandonaron su lugar de trabajo y manejaban hacia el oeste cuando vieron una luz extraña en el cielo. Al principio creyeron que era una estrella fugaz moviéndose de derecha a izquierda, pero después la luz descendió en un área pantanosa con árboles y duró ahí como 30 segundos. El objeto tenía luces parpadeantes en sus orillas. El objeto tenía la forma de un sombrero y estaba como a una distancia de ellos de 1 kilómetro, y les parecía que tenía el tamaño de lo largo de un avión de aerolíneas, cuando de repente el objeto se empezó a elevar y desapareció de su vista. A pesar de que las autoridades gubernamentales nunca mostraron mucho interés sobre lo sucedido a Hickson y a Parker, para Hickson era contundente que ese ovni venía de otro mundo. Hickson comentó que después del evento que tuvo con Parker en 1973, tuvo algunas experiencias más de avistamientos ovni. Uno de ellos con su esposa y con su sobrina. Ellos iban manejando por la carretera cuando de repente vieron una luz que los seguía de la parte de atrás. Conforme iban avanzando, la esposa de Hickson y las sobrinas se empezaron a preocupar. Pensaron que estaban siendo y que iban a ser atacadas igual que como lo que les pasó a Hickson y a Parker. Hickson tenía la idea de bajarse del carro y confrontar la luz para ver qué es lo que querían, pero su esposa y la sobrina no le permitieron bajarse del auto.
En algún momento, cuando los iban correteando, se acabó. Charles Gibson, de 80 años, pasó a mejor vida debido a un ataque al corazón en septiembre de 2011. Y Kevin Parker, en agosto del 2023, por cáncer en el riñón. Tenía 68 años. Ninguna de las historias contadas por ambos hombres cambió a lo largo de los años. Esta es la historia de Charles Gibson y Kevin Parker. Sucedía en octubre de 1973. Una de las tantas adopciones que han sucedido en el país de Estados Unidos. Si te gustó esta historia, ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo y comentando. Aquí te van a aparecer las redes sociales. Mi nombre es Paris Martínez y esto es Proyecto 33.